Buenas tardes. En esta ocasión vamos a presentar el desarrollo de la guía número 4 de circuitos eléctricos. Mi grupo está conformado por Manuel Lizarazo, Rafael Quintero, Davinson Monsalve y quien les habla, Carol Estefani Casallas. El punto 2.3 nos dice que desarrollemos el problema del circuito RC que se encuentra, como se muestra en la figura. Dice que vamos a asignarle un valor a los voltajes, a las resistencias y a los capacitores. Entonces, para eso nos dice que tenemos que tener ciertas restricciones. La primera, los voltajes deben estar entre 10 y 50 voltios. Para esta ocasión nosotros tomamos el voltaje número 1, 10 voltios, y el voltaje número 2, 20 voltios. La segunda nos dice que las resistencias deben estar entre 20 y 100 ohmios. Tomamos la resistencia número 1, 20 ohmios, la resistencia número 2, 30 ohmios, y la resistencia número 3, 40 ohmios. La tercera restricción nos dice que los capacitores deben estar entre 0.05 y 0.2 faradios. Para esto tomamos el capacitor número 1, 0.05 faradios, el capacitor número 2, 0.10 faradios, y el capacitor número 3, 0.20 faradios. Nos dice que debemos tener en cuenta que los componentes deben tener un valor diferente. Por ejemplo, si el valor de la resistencia 1 es 20 ohmios, ni la resistencia 2 ni la resistencia 3 pueden tener 20 ohmios. A continuación, mi compañero Manuel va a seguir con la explicación. Bueno, al iniciar el experimento, suponemos que los condensadores inicialmente se encuentran descargados con el interruptor abierto. El voltaje 2, que equivale a la resistencia 1 por la intensidad 2, más la resistencia 2, que multiplica la intensidad 2 más la intensidad 3. Decimos que tomamos 20 voltios, que es igual a 20 ohmios por la intensidad 2, más 30 ohmios por la intensidad 2, más 30 ohmios por la intensidad 3. Eso nos da una ecuación que la igualamos a 0 para obtener el resultado de la primera ecuación, y luego el voltaje 1, tomamos la resistencia 2 multiplicado por la intensidad 3 más la intensidad 2. Para ese voltaje tomamos 10 voltios, que lo igualamos a 30 ohmios por la intensidad 3 más 30 ohmios por la intensidad 2, y allí obtenemos el resultado de la ecuación 2. Trasladamos el planteamiento de estas dos ecuaciones en el Wolfram alfa, y obtenemos que para X, que representa la intensidad 2, tenemos un resultado de 0.5 amperios, y para Y, que representa la intensidad 3, tenemos un resultado de menos 0.167 amperios. Y la intensidad 3 nos dice que la igualamos a la intensidad 3 más la intensidad 2. Y el resultado nos da una intensidad igual a 0.33 amperios. 0.333. El valor de la resistencia 1 es igual a la resistencia 1 por la intensidad 2, igual a 20 ohmios por 0.5 amperios, y ahí obtenemos y lo igualamos a 10 voltios. El valor de la resistencia 2 es igual a la resistencia 2 por la intensidad de 3, igual a 30 ohmios por 0.333 amperios, que nos da 9.99 voltios. Y el valor de la resistencia 3 es igual a 0, porque tenemos el circuito abierto, y los condensadores no tienen voltaje. Finalmente, decimos que construimos el circuito en el simulador y ejecutamos los resultados calculados, y decimos, bajamos un momentico, bajamos los voltajes son iguales, 9.95 voltios,
Y concluimos, vamos, que al iniciar el experimento los condensadores descargados, esto no registran ningún voltaje, ellos están anulados en el régimen transitorio, es decir, los condensadores tienen 0 voltios, y pues eso es la conclusión de este experimento. A continuación sigue el compañero Alexander explicando el ejercicio. Bueno, en este segundo momento tenemos el interruptor abierto y cuando la corriente eléctrica por los condensadores es aproximadamente 0 amperios. Hablamos de un voltaje donde escogimos un tiempo de 20 segundos. Es el tiempo que vamos a contemplar. Y va en función de el capacitor 1. Ya mencionamos los valores asignados, estaban 0.05 faradios, tal como lo escribimos en la parte anterior. Y también utilizaríamos una diferencia de voltaje o de potencial, en el que hablaríamos de diferencia del potencial del volumen 2, del potencial 2 y el 1, lo cual nos daría un potencial de 10 voltios. ¿Cierto? En función de esta diferencia de potencial, la idea es hallar la carga, remitiéndonos a la fórmula, a una fórmula exponencial. Inicialmente hallamos para la fórmula el valor de resistencia por capacitancia, o el valor del capacitador, en función de las resistencias que intervienen en este momento, que son la 1 y la 2, ¿cierto? Al hallar la fórmula estaríamos hablando tendríamos un resultado de 2.5, los cuales serían reemplazados en la fórmula para finalmente hallar una carga. Teniendo en cuenta que tuvimos una diferencia de potencial ya mencionada de 10 o de 10 voltios, el valor del capacitador de 0.5, la carga que nos da al ejecutar la fórmula es de 5, ¿cierto? Con esto hallaríamos el valor del capacitador 1 en función de la relación de carga y el valor asignado al capacitador. Esto nos estaría dando 10 voltios. Este valor, de que ya nos remitimos a evaluar los valores aproximados. Es importante resaltar que los valores teóricos difieren en algo de los valores obtenidos en el simulador, pero tienen una aproximación. Hallamos el voltaje del condensador 2 bajo la misma condición de tiempo, una nueva condición del valor del capacitador, que sería 0,1 faradio, la misma diferencia de voltaje, que fue de 10, haciendo lo mismo, reemplazando la fórmula, habiendo hallado inicialmente el valor de RC como una constante asignado para reemplazar en la fórmula, que en este momento nos dio 3. Hallaríamos una carga que nos da 0.998, casi 1, y volviendo a reemplazar sobre la fórmula general, que es a la que queremos llegar, que es el valor del capacitador 2. En este caso obtenemos 9.98 voltios. En este caso obtuvimos un valor aproximado, fue de 8.57, pero ya lo describíamos como una condición de aproximación. Finalmente nos vamos a un valor del capacitador 3, que está dado por una ecuación de diferencia, que en la malla o en la sección contemplada está dado por la diferencia del voltaje 1, de la fuente 1, menos el valor del capacitador. En este caso le haríamos de 10 menos 9,98 para un valor de 0,02 voltios. Lo contemplado por el programa nos está dando el valor observado. Después de esto ya nuestro compañero Rafael entraría a detallar el tercer momento solicitado en el desarrollo del ejercicio. Bueno, continuando,
En este punto dice que al tener el interruptor cerrado y cuando la corriente eléctrica por los condensadores es aproximadamente 0 amperios, entonces aquí ya tomamos un valor de tiempo de 23 segundos, donde estuvimos midiendo hasta que se cumpliese ahí lo estipulado, 0 amperios en los condensadores. Entonces, tomando el valor de la resistencia 1 para hallar el voltaje, tenemos que el voltaje es igual a la resistencia 3 más la resistencia 1 por la intensidad 1. ¿Ya? El voltaje 1 que tenemos es de 100 voltios, que fue el dado en el ejercicio, y las dos resistencias nos daría entonces un valor de 1.66 amperios de primera intensidad. ¿Ya? Entonces, para hallar el voltaje, tomaríamos que el voltaje de la resistencia 1 sería la resistencia 1 por la intensidad, donde su valor es de 33.32 voltios. Aquí en el simulador, digamos que nos coincide bastante el valor de la resistencia, muy aproximado el valor, con 23 segundos, ya teniendo el interruptor cerrado. Hallando el voltaje de la resistencia 2, entonces también tomamos que el voltaje de la resistencia 2 es 0 porque el condensador 2 se carga y actúa como un interruptor abierto. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este voltaje aquí es 0 porque al tomar la carga del condensador 2, él se abre y no hay ninguna resistencia. No hay ningún flujo aquí de voltaje. Para el voltaje 3, ya tomamos entonces que el voltaje 3 es igual a la resistencia 3 por la intensidad 1, donde nos daría 66.64 voltios el voltaje de la resistencia 3. Con el simulador también ahí, pues nos coincide bastante, nos da 66.66 voltios en este sistema, en este circuito. Vamos a hallar entonces ahora los voltajes de los capacitores. Entonces, para hallar la carga de este capacitor, siempre tenemos que tener en cuenta la relación del tiempo. Ya tomamos un valor de 23 segundos, donde en el primer condensador con 0.5 faradios, tuvimos ahí el diferencial de potencial que nos dio 110 voltios y nos da un valor de la resistencia de los condensadores de 2.5. ¿Ya? Este valor es uno de los que se usa entonces aquí en el exponencial para hallar la carga. Tomando la carga y reemplazándola entonces, teniendo en cuenta que ese valor debemos nosotros restarlo de la carga del voltaje 3. Nos da 9.98 voltios. ¿Ya? Aquí nos da en el simulador 11.4, un valor aproximado. Vamos a hallar el voltaje del capacitor 2, donde tenemos el mismo tiempo. Aquí ya nos cambian los faradios en el capacitor, que es 0.1 faradios. Tomamos entonces el voltaje 1 y hacemos también los mismos reemplazos de las ecuaciones, donde el voltaje del capacitor 2 nos dio 9.89 voltios. Con el simulador nos da 8.5 voltios en 23 segundos. El voltaje del capacitor 3, siguiendo con el mismo tiempo, ya con un capacitor de 0.2 faradios, también tenemos ahí el potencial y reemplazamos las fórmulas como tal, los valores, nos arroja un voltaje de 0.25 voltios en el capacitor 2, en el capacitor 3, perdón. Entonces, digamos acá nos dio un valor también aproximado. En sí, pues concluimos nosotros que sí se cumple todo este proceso y que se debe tener en cuenta cada carga, cada voltaje, cada resistencia y tener en cuenta que cuando los capacitores se cargan, ellos toman la carga que deben tomar, pero
de ahí ellos interrumpen la comunicación, ellos se abren prácticamente y de ahí no hay más flujo de corrientes. Entonces, este fue todo el trabajo que realizamos y agradecemos ahí a todos por el trabajo realizado.